Buenos días para todos. Bienvenidos a esta lección 35 y 36 del curso superior de religión. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu Santo sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Lección 35. El pecado original. Su naturaleza. El pecado de Adán no es exclusivo de él, sino que se transmite a todos los hombres. Se llama pecado original porque no viene a consecuencia de nuestro origen. Este pecado nos viene a consecuencia de nuestro origen porque Adán era cabeza y fuente de todo el humano linaje. Adán, pues, con su pecado hizo que la naturaleza humana se rebelara contra Dios. Y por eso, al nacer, recibimos la naturaleza humana privada de la gracia y del derecho al cielo. Este pecado nos viene, pues, por nuestra naturaleza, por nuestro origen de Adán. Pudiéramos llamarlo un pecado de raza. Verdadero pecado, pero no pecado personal. El pecado original es verdadero pecado, pero no es en nosotros pecado personal. Es verdadero pecado porque nos despoja de la gracia y del derecho al cielo por su causa. Nacemos hijos de ira, como nos dice San Pablo. Esto es privado de la justicia original. Efesios 2:3. Para comprender mejor esta noción, conviene tener presente la diferencia entre el acto de pecado y el estado de pecado. Pongamos, por ejemplo, un robo grave. El acto de pecado, o sea, la misma acción de robar, pasa. El estado de pecado, o sea, la privación de la gracia que el pecado produjo en nuestra alma, perdura hasta que el pecado se perdone. Pues bien, tratándose del pecado original, cabe la misma distinción. El acto fue cometido por Adán y pasó. Las consecuencias de este acto, o sea, la privación de la gracia y del derecho al cielo, perduran y cobijan a todos sus descendientes. Pero no es en nosotros pecado personal. Este pecado evidentemente es distinto en Adán y en nosotros. En Adán fue pecado personal cometido por un acto de su voluntad. En nosotros no es cometido por un acto de nuestra voluntad, sino que nos viene sin quererlo a consecuencia de nuestro origen. Por lo mismo que no hay acto ninguno de nuestra parte en él, no hay tampoco nada positivo. En nosotros el pecado original es una simple privación, a saber, la privación de la gracia con que hubiéramos nacido si no viniéramos al mundo manchado con él. Sus efectos. Por el pecado original, el hombre A. Nace despojado de los dones sobrenaturales de la gracia y del derecho al cielo. B. Se ve privado de los dones preternaturales y sometido a la ignorancia, la concupiscencia, los sufrimientos y la muerte. C. Por último, su misma naturaleza quedó debilitada. Así dice el Concilio de Trento. Todo Adán por el pecado pasó a peor estado en el cuerpo y en el alma. Una de las más desagradables consecuencias del pecado original es la inclinación al mal y la concupiscencia. Primero, el pecado disminuyó en el hombre la inclinación al bien. La inclinación a la virtud es natural al hombre, porque obrar conforme a la virtud es obrar conforme a la razón. Pero después del pecado, tender a la virtud
se nos hace duro y pesado. Segundo, la concupiscencia de suyo no es pecado. El Concilio de Trento condenó el error de Lutero, que confundía a la concupiscencia con el pecado original. Y así, el bautismo nos borra este pecado y nos deja la concupiscencia. Pero sí es una de nuestras mayores mortificaciones y la raíz de mayor número de pecados. Mortificado por ellos, exclamaba San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 8, 7, 24. No envuelve injusticias por parte de Dios. No envuelve injusticias por parte de Dios. Dios no fue injusto en castigar a todos los hombres por el pecado de uno solo. En efecto, primero, si se trata de los dones sobrenaturales y preternaturales, no eran dones debidos a la naturaleza del hombre, sino sobreañadidos por pura bondad. B, y Dios era libre de concedérselos bajo una condición, y no cumplida esta, pudo quitárselos sin injusticia. Ejemplo, un maestro ofrece a sus alumnos un paseo si determinados discípulos se portan bien. Si ellos se portan mal, puede el maestro sin injusticia privar a todos del paseo. C. En fin, el pecado original puede privar de la felicidad del cielo, pero por puro pecado original nadie se condena. Si se trata de párvulos que mueren sin bautismo, se van para el limbo. Si de adultos, nadie se condena sin haber cometido una transgresión grave y voluntaria de la ley de Dios. Segundo, si se trata del debilitamiento que el pecado dejó en la naturaleza, tampoco obró Dios con injusticia, porque nos brindó medios muy propios para fortificarnos y vencer la tendencia al mal. Dios la remedia dándonos la gracia de que el pecado nos privó. La gracia es un correctivo de la naturaleza y nos ayuda eficazmente en el vencimiento del mal y la práctica del bien. Esa es la lección 35. Pero continuamos con la lección 36, que es el dogma y misterio. El pecado original es dogma de fe, definido por el Concilio de Trento y expresado claramente en la Escritura. Así dice San Pablo, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y la muerte por el pecado, así la muerte ha pasado a todos los hombres, habiendo pecado todos en uno solo. Romanos 5:12. Consta pues aquí que tanto el pecado como la muerte son efecto del pecado de uno solo. Mas el pecado original también es un misterio. Hay en él cosas que no podemos comprender, aunque tampoco enseña nada que contradiga de lleno la razón. Por ejemplo, de Adán no recibimos sino el cuerpo. ¿Cómo es posible que se nos transmita el pecado que reside en el alma? Contestan los autores que tal cosa no es imposible, como lo vemos en la ley de la herencia, pues con frecuencia los hijos heredan no solo las cualidades físicas, sino también las intelectuales y morales de sus padres. Hay esta otra explicación más fundamental. En razón del pecado de Adán, Dios crea para cada uno de sus descendientes el alma sin adornarla de la justicia original. Por otra parte, el dogma del pecado original ayuda mucho a explicar la debilidad y malas inclinaciones del hombre, que de otra suerte quedan sin explicación satisfactoria.
C. Excepción al pecado original. Todos los hombres contraen el pecado original con excepción de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Primero, Cristo no incurrió en él por derecho de naturaleza, ya que por su concepción milagrosa no está sometido a la triste herencia de Adán. Segundo, la Virgen María tampoco lo contrajo, aunque ya no por derecho, sino por especial privilegio de Dios, que se llama su Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción de María consiste en que María, por especial privilegio de Dios y en previsión de los méritos de Cristo, desde el primer instante de su ser se vio adornada con la gracia. Se dice, A. Por especial privilegio porque María, como descendiente de Adán, hubiera debido contraer el pecado original, y si no lo contrajo, fue por especial gracia o privilegio de Dios. B. En previsión de los méritos de Cristo, porque María necesitó ser redimida como los demás hijos de Adán, solo que en ella, la redención fue más admirable. A nosotros nos levanta después de caídos en el pecado. A María no le permitió caer. C. Desde el primer instante de su ser se vio adornada con la gracia, es decir, desde que su alma se juntó con su cuerpo, estuvo aquella revestida de la gracia santificante. D. Reparación de sus daños. Promesa del Redentor. Los hombres después del pecado de Adán ya no podían salvarse a no usar Dios de especial misericordia con ellos. Pero Dios tuvo compasión del hombre caído e inmediatamente después del pecado le prometió un Redentor. Su oficio principal debía ser el mediador entre Dios y los hombres, para levantar al hombre caído y acercarlo de nuevo a Dios. A nuestros primeros padres en el paraíso ya les dio la esperanza de un Salvador, y Abraham le hizo la siguiente promesa: en un descendiente tuyo serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 18. En los últimos términos renovó la promesa a Isaac y luego a Jacob. Serán benditas en ti y en el que nacerá de ti todas las tribus de la tierra. A Judá, hijo de Jacob, le prometió: el cetro no será quitado de Judá hasta que venga el que ha de ser enviado, y ese será la esperanza de las naciones. Y a David le anunció también que de su descendencia nacería el Mesías. Génesis 26, del 4 al 28, del 14 al 49 y el versículo 10. ¿Por qué retardó Dios la redención? Dios retardó la redención por varios motivos. A. Porque el hombre pecó por orgullo y convenía que conociera bien a fondo su miseria antes de recibir el remedio. B. Para que, convencido de la necesidad y excelencia del bien que se le daba, lo estimara como convenía. C. Para preparar debidamente la venida del Redentor. En los designios de Dios, ese mediador había de venir en forma humilde y escondida. De ahí la necesidad de que fuera anunciado por medio de algunas señales extraordinarias a través de los siglos, para que los hombres lo reconocieran y no dudaran de su misión. Por otra parte, se debe advertir que antes de la venida del Redentor, la salvación no era imposible. Los hombres podían salvarse por los méritos del futuro Redentor, aunque no entrara al cielo hasta que Cristo lo abriera con su muerte. Se nos presenta un tratado tercero, Jesucristo. El cuadro signótico es de la siguiente manera. Primero, nuestro Señor Jesucristo,
¿Quién es Jesucristo? Jesucristo Mesías, Jesucristo Dios, pruebas de su divinidad. De esta profecía, milagro, testimonio suyo, Hijo del Padre, su vida y doctrina, testimonio de los apóstoles. Segundo, el misterio de la encarnación, nociones, dos naturalezas, una sola persona, circunstancias, María Santísima. Tercero, vida de Cristo, vida privada, vida pública, paciente. Cuarto, el misterio de la redención. Entonces, efectos. Los efectos son satisfacción, nuestro rescate y méritos. Tercero, necesidades y universalidad, descendimiento al limbo. Quinto momento, su resurrección, su ascensión y última venida. Como me alegra pues haber compartido con ustedes estos 17 minuticos. Aprovechémoslos al máximo y no nos perdamos nada de estas lecciones, de estos capítulos, de estos momentos, porque esto nos ayudará a tener una retención, a tener una presentación, a tener una formación adecuada para defendernos en estos tiempos de tanta apostasía, en esos tiempos de tanta oscuridad. Dios los bendiga en Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.